Bueno, partiendo desde este momento, voy a dar la fecha exacta, 28 de febrero del año 2019. Quiero un poco contarle la historia de mi vida, partiendo desde mi nacimiento, que es un poco larga y que durante toda mi vida estuvo arrimada a lo que fue la música, por sobre todas las cosas el acordeón. Así que voy a entrar hablándoles dónde nací yo, que es lo primero. Mi nombre es Juan José Matei. Nací en barrio Nueva Roma, en la calle Hipólito Yrigoyen 3444, que esa era la casa de mi abuelo materno. A continuación les voy a decir, ya que estamos, yo nací en el año 49, 1949. En este año 2019 estoy por cumplir 70 años. Los años los cumplo el 15 de julio y había nacido en el año 1949, repito. Mi mamá se llamaba Edelweiss. Para los que no saben, que se van a imaginar un nombre raro, como muchas veces me la preguntaron algunos médicos. Edelweiss es un nombre que se escribe con W y sería la flor de Alemania, para conocimiento de ustedes, porque suena a nombre raro. El nombre de ella era Edelweiss Norma Costa, y el de mi papá tenía un solo nombre, que era Lorenzo, y el apellido de él, Matei, con doble T y latina. Mis abuelos maternos, mi abuelo era Francisco Costa y mi abuela, bien italiana, Rosa Battistucci. Y mis abuelos paternos, mi abuelo llamado José Matei y mi abuela también bien italiana, Miguelina Spagnolo. Ahí le he contado un poco sobre quiénes eran mis padres y mis abuelos. Yo nací y me empezaron a criar mis abuelos maternos, porque desde chico yo tuve mi mamá, mi mamá estaba enferma, no le era muy fácil cuidarme, por eso era que me cuidaban mis abuelos. Mi abuelo Francisco, en mi infancia, teniendo yo mis 4 años, él me levantaba desde muy temprano de la cama, me había preparado algunos juegos infantiles en el patio porque él tenía miedo de que yo saliera a la calle, y bueno, me divertía de esa manera. Así que a los 5 o 6 años, viendo a mi padre, que era acordeonista, me empezó a entusiasmar el acordeón. Y mi padre, como si fuera un juguete para mí, en ese momento, deja en la casa de mi abuelo un pequeño acordeón, donde mi abuelo fue parte interesada en esos principios de que yo comenzara a querer enormemente ese instrumento. Y les voy a explicar por qué. Mi abuelo, yo dormía junto con mi abuela, y en otra pieza dormía mi abuelo. Tenía la costumbre de irse a dormir muy temprano, y a la mañana se levantaba muy temprano, tipo 6 de la mañana, él se venía a la pieza donde yo dormía con mi abuela, prendía la luz, y ahí él venía con un mate a despertar a su nieto, que era yo. Me daba la ropa para que me cambie. Mientras tanto yo ahora veo, y todo lo que él hizo, puedo reconocer que él mientras tanto su cocina la estaba calentando con una cocina leña que tenía. Y tipo 6:30 yo ya estaba cambiado y ya me tenía que levantar, ir a la cocina. Y una vez que iba a la cocina, en la punta de la mesa y arriba de la mesa ya había un acordeón ahí esperándome. Él se sentaba a un costado
al lado de la cocina, y yo me colgaba el acordeón ya de tempranito, tipo 6:30, 7 de la mañana, y él me empezaba a dar órdenes. Bueno, a ver, tocate Desde el Alma, a ver, toca ahora Ilusión de mi vida, a ver, toca ahora Ciudad de Córdoba, toca ahora Paso Doble Te Quiero, que eran los temas que a él les gustaba. ¿Le resultó difícil aprender a usarlo al instrumento? Es que mi padre me empezó a enseñar los primeros dedos, y esos primeros dedos que fueron la mano derecha, quiero explicar, muy importante esa pregunta. El acordeón, cuando yo comencé a usarlo, no tenía las teclas que después, cuando la gente me ha conocido en escenario, no tenía la cantidad de teclas que tiene un acordeón, digamos, el más grande. Por eso que hoy mi consejo sería que aquel que va a estudiar acordeón, que se incline primeramente por estudiar el acordeón, aunque es más pesado, el acordeón completo. O sea, el acordeón tiene 41 teclas. Y hay que pensar que solamente con 5 dedos hay que manejar a velocidad las 41 teclas. Y con 5 dedos de la mano izquierda hay que manejar 120 bajos, que eso se manejan a tacto, porque uno no tiene la posibilidad de mover la cabeza así y mirar los bajos que están al costado. O sea que la mano derecha trabaja funcionando así el teclado, que sería en vez de un piano, es igual que un piano, pero no horizontal, sino en forma vertical. Entonces, mis primeros años comienzan así, donde mi padre me enseña a poner los dedos, los 5 dedos, de qué manera tenían que caminar sobre el teclado. Me enseña a ubicar el codo como si fuera mi brazo fuese una palanca sobre el teclado. Pero ya a los 6 años y medio, 7 años, mi padre me dice, mirá, para ser buen acordeonista, lo que vos estás haciendo ahora está muy bien. Él no le gustaba que yo tocara partituras de música. Él quería que yo hiciera ejercicio con mi mano, que mi mano se acelerara y que los dedos se prepararan para después tocar cosas difíciles. Pero ¿qué hizo? Me dice un día, mirá, para tocar muy bien el acordeón vos tenés que primero estudiar el piano. Yo pregunté, pero papá, a mí el piano no me gusta. A mí me gusta el acordeón. Mi papá contesta, sí, a mí también me gusta el acordeón. Yo toco el acordeón, pero vi que los mejores acordeonistas de Argentina comenzaron estudiando piano. En esa época, estoy hablando de años 55, 56, mi padre a los mejores acordeonistas de Argentina, ¿a quién se refería él? A Washington Bertolín, a Atilio Cabestri, que era de Rosario, a Feliciano Brunelli, de que de esos acordeonistas mi padre era admirador. Estoy hablando del año 55. En esa época eran ídolos populares. Los populares, mi Eran... padre, cada uno de esos que de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando venían a Casilda, mi padre iba, y por supuesto yo como hijo, y que también me enloquecía el acordeón, me enganchaba atrás de él, y me iba y me sentaba bien adelante del escenario. Pero vuelvo al tema del piano. Mi papá a los 7 años me manda a estudiar piano de una señora Ángela Cristiani, acá en Casilda. Y yo hice piano 3 años, porque no me gustaba el piano, pero sí me sirvió. Porque el piano es un instrumento pesado para pulsar, donde el brazo y la mano tienen que trabajar muy fuerte para golpear. Esa mano, si uno después la sabe utilizar, la mano se ablanda, y para pulsar una tecla el acordeón es como si diríamos es un chiste. Pero ¿qué pasaba? En esa época yo usaba el acordeón como mis abuelos me tenían demasiado encerrado. Para mí el acordeón era un juguete. Entonces cuando yo digo, yo estudiaba 6, 7 horas por día, y es porque era mi juguete. Entonces un rato a lo mejor jugaba con un autito, me aburría. Otro rato a lo mejor jugaba con una pelota, solo, me aburría. Pero lo que no me aburría era agarrar el acordeón.
y a cada pedacito de tema que yo pudiera estar sacando, o cada tema que mi abuelo me decía, toca tal tema, y a mí me parecía que yo estaba tocando adelante 1000 personas, era como que le estaba tocando algo, porque alguien me pedía un tema. Bueno, la ilusión en ese momento de estar arriba en un escenario, como yo veía a los grandes acordeonistas. Así comienza la historia mía del acordeón. Y así va, le vuelvo a repetir, 3 años más o menos haciendo piano, al mismo tiempo hacía acordeón en mi casa. El que me enseñaba primeramente acordeón en mi casa mientras yo estudiaba piano era mi padre, que me iba enseñando la posición de los dedos, lo mismo que la profesora Ángela Cristiani, y yo rendía año por año, rendía el piano, rendía en un conservatorio en Rosario de un señor de apellido Luzardi. Ahí fue donde yo rendí mi primero, mi segundo y mi tercer año de piano. En el acordeón seguía mi padre enseñándome. Tal es así que a mis 10, 11 años, debe haber sido por una iniciativa de él, es lo que yo pienso siempre. En Casilda, en esa época, estaría hablando años 58, años 59, un poquito más, años 60. Yo podría haber tenido 12 años aproximadamente. En Casilda había una orquesta que se llamaban Los Tres Acordeones, donde estaba integrado por 3 acordeones, que puedo dar el nombre de ellos. Uno era Gualberto Bravo, que era Gualberto Chichín Bravo, lo conocían por Chichín Bravo. El otro acordeonista era un señor Dal Lago de apellido, y el otro acordeonista era un tal Héctor Castelli. ¿Qué pasa? Mi padre se entera que de esos 3 acordeonistas uno se retira y iban a quedar 2. Debe haber sido el coraje de mi papá y la ilusión de ver a su hijo en un escenario. Y como era muy amigo el de Bravo, le debe haber dicho, ¿por qué no probaba a mi hijo, llevarlo al escenario? Tal es así que me convocan ya a mis 12 años al escenario. Y ahí comienzo con los 3 acordeones. Y ahí comienzo a hacer algunos trabajos en bailes. Y mi padre se da cuenta de que podía ser como único, yo podía ser un solista de acordeón. Tenía pasta para el Claro, acordeón. desarrollaba lo que ellos hacían y yo volvía a mi casa y lo que ellos me daban, que yo tenía que estudiar, pero me era muy, muy sencillo. Como que yo quería que me digan, yo precisaba más. Entonces mi papá, a los 14 años, él conocía a un guitarrista acá en Casilda, que era guitarrista de él también, que fue el abogado Hugo Nicolini. Entonces formamos un conjunto llamado Los Juveniles. Yo podría haber tenido ahí 14 años. Pero ¿por qué se arman los juveniles? Y acá viene la explicación. Yo te diría que acá comienza la ilusión más grande del acordeón para mí. Esta es una etapa fundamental Esta en es su vida. fundamental, fundamental. Yo empiezo a escuchar en discos a un acordeonista, estoy hablando más o menos a mis 10, 11 años, estoy hablando 2, 3 años antes de que yo armamos ese conjunto. Empiezo a escuchar un acordeonista porteño. Su nombre era Julio Herman. Y su nombre artístico era Gasparín. Lo escucho en radio y empiezo a escuchar los arreglos que hacía este hombre. Por supuesto que yo en mi casa, con la ilusión y con un combinado y con los discos que mi padre me compraba y me traía, yo empiezo a ponerme adelante el combinado. ¿Y qué hacía? Intentaba ir sacando lo que escuchaba. ¿Qué ve? Mi padre ve que yo me acercaba demasiado a lo que estaba sacando el combinado. Entonces dice él, vamos a armar un conjunto, yo te voy a armar un conjunto, Claro, claro. del cual los temas que vos vas a hacer van a ser muy parecidos a este hombre. Y vamos a sacar algunos temas de este hombre para que vean que vos en el escenario lucís casi de la misma manera que él. ¿Cómo formaba este hombre?
viene a Casilda por primera vez, lo trae la banda de música al llamado Teatro Casal. Mi padre me lleva. Y yo, cuando veo por primera vez a ese músico y veo lo que hacía con el acordeón, verdaderamente fue como para que yo dijera, bueno, esto necesitaba ver para terminar definitivamente queriendo el acordeón. A mis 14 años yo comienzo a hacer temas muy parecidos a los que hacía Gasparín. Acordeón, guitarra eléctrica, como dije, Hugo Nicolini, bajo eléctrico, el hermano Oscar Nicolini, y batería, el que nosotros conocíamos como Chachi Giacomino. Con el tiempo encontramos un cantor y ese cuarteto funcionó muy bien. Éramos jóvenes, todos chicos, 14 años, 2 ensayos semanales, 2 ensayos, y generalmente trabajábamos sábado y domingo. En esa época en el escenario, no es como ahora que uno iba una presentación en este club, otra presentación por allá, eran 3 presentaciones de 1 hora, uno hacía 1 hora, descansaba, que subía otra orquesta, subíamos otra vez nosotros 1 hora, subía la otra orquesta y subíamos nosotros otra vez 1 hora. 3 horas de trabajo, de las cuales uno tenía que tener un repertorio aproximado para no repetir temas, entre 50 y 60 temas. Todos memorizados, nada de partitura, todos arreglados, todos instrumentados, y siempre con el cuidado de no cometer errores, de que salga lo mejor posible, porque lógicamente en 60 temas, ante mucha gente, siempre algún errorcito hay. Pero la virtud del músico está en que el público no se dé cuenta dónde estuvo el error, ¿no? Es verdad eso. ¿Estamos? Porque todo ser humano Sí. quiere hacer las cosas bien, pero bueno, siempre tiene derecho a Claro. poder Y más, cometer algún error. y más Ninguno es perfecto. ustedes que eran jóvenes tenían Claro, con más razón que... muy bien. Entonces, ahí aprendí también cómo manejarme en el momento que cometía el error o en el momento que por ahí se podía armar una laguna, cómo me tenía que desarrollar. Quiere decir que ya de joven, yo a mis 14, 15 años, yo estaba como bien preparado en el escenario. Yo ya estaba haciendo hasta temas difíciles con el acordeón delante del público, donde, lo digo con, parecería que soy pedante, agrandado, pero no es así. Yo bajaba del escenario y había gente que por ahí venía y se me arrimaba, gente bailarina, porque siempre lo que yo hice fue música popular. Se me arrimaba, por ahí me decían, qué lindos temas que tocan, y algunos me decían, ¿cómo manejar el acordeón así? Tan joven. Es que mi padre me iba enseñando. Y cada vez que yo subía a un escenario, mi padre también, mientras él no tocaba o no tenía baile, él venía a veces donde yo iba y muchas veces me iba guiando. Entonces, partiendo desde ahí, comienza toda la vida musical mía, donde yo toco con los juveniles casi hasta mis 16 años. Ahí en ese momento, prácticamente el acordeón se debilita y aparece un tipo de música donde yo voy a dar nombre de algunos músicos porteños. La música entra a cambiar en la Argentina. Lo que era la música característica, el paso doble, el fostro, la ranchera, el tango, la tarantela, todo eso que nosotros hacíamos con el acordeón, pasa a hacerse lo que eran los gatos, donde aparecen los instrumentos, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, la guitarra con unos distorsionadores tremendos, una música completamente diferente a la que todos estábamos acostumbrados a escuchar, y aparecen los gatos, aparecen los iracundos, aparece en ese momento el Club del Clan, que era Palito Ortega, Leo Dan, Violeta Riva, Néstor Fabián,
Nicky, John, y podría nombrar muchísimos más. Aparece en esa época los cinco, los hermosos cinco latinos, que fue una orquesta ejemplar. Los juveniles se desarman. Los tres compañeros míos consiguen un organista porque en lugar de acordeón empieza a prevalecer el órgano. Consiguen un organista y ellos arman un conjunto que en Casilda se llamaron Los Latinos. Yo me voy con mi nombre, me retiro y quedo solo. Pero con tanta suerte que al poquito tiempo me cae un músico, sabiendo lo que yo estaba tocando, me cae un músico de San José de la Esquina, un gran bandoneonista. Pero él no viene, él viene y me dice, no, yo no quiero ser bandoneón como. Yo quiero hacer la música parecida a lo que están haciendo los latinos. Quiero que vos toques órgano y que vos me enseñes el bajo a mí, bajo eléctrico. Yo voy a comprar todos los instrumentos y vos vas a ser el director de la orquesta. Pero a mí me liberás, yo compro todo, el director soy yo, pero vos me la dirigís la orquesta. Yo ahí debería haber tenido 16 años. Con esa proposición, ¿qué arreglo yo con él? El 50% me dice como director es mío. El 50% te lo doy a vos. Vos buscás los músicos y arreglá ese 50% que yo te doy, arreglá con los músicos. Pero los músicos los maneja vos. No quiero tener ninguna relación. Yo lo único que hago, dirijo y cobro y te pago. Así comienza un conjunto llamado Sergio Waldemar y su conjunto, donde comienza instrumental, haciendo cumbias de Tulio Enrique León, que era un organista, muy buen organista, y haciendo temas modernos de un organista cuyo nombre era Lafayette. Comenzamos instrumental. A mis 16, a mis 17 y mis 18 años, estoy hablando de 3 años. 3 años que ese conjunto prácticamente trabajaba de jueves a domingo. Generalmente impuesto, yo te diría casi con seguridad, casi toda la provincia de Córdoba. Nosotros, este muchacho era de San José, nuestra camioneta salía hacia Córdoba y los puestos que íbamos eran Justiniano Pose, era Montemaíz, era Corral de Busto, era Belville, Marco Juárez, Inriville. Trabajábamos todo en provincia de Córdoba, generalmente jueves, viernes, sábado y domingo. Y muchos trabajos sobre la ruta 9, partiendo desde Cañada de Gómez hacia pueblos como, en ese momento lo digo, Armstrong, Tortuga, Marco Juárez, la ruta 9, la que iba a Córdoba. Muchísimo trabajo durante 3 años. Eso fue hasta el año 68. En el año 69, donde a mí ya me parecía que no me conformaba mucho el tener el 50% de esa ganancia, hablo con 3 de los músicos que estaban ahí y decidimos armar un conjunto año 69 llamado Rebelión 69, como si hubiésemos sido rebeldes, los rebeldes de nuestro director, porque él había cometido un error conmigo que bueno, eso lo dejamos a un costado. Fue un error que lo podría haber tenido, pero no de ese tipo. Así que fue como imperdonable. Me olvido decirte que cuando yo termino en mi secundario, que fue hecho en la escuela Dalmazo Verde Sarfield, ni bien termino yo la escuela, yo hacía esa música al mismo tiempo, yo me voy a estudiar al Instituto Superior de Música Rosario. Tuve 3 años en el Instituto Superior de Música. Y ahí me retiré porque lo mío, a mí me seguía bailando la cabeza el acordeón. Pero el acordeón no estaba de moda. Lamentablemente nadie quería un acordeonista. Yo no podía hacer un conjunto de acordeones.
tenía que seguir para ganarme el dinero, para seguir viviendo, trabajar con órgano. En el año 69 hago mi propio conjunto, que dura un año, porque en el año 70 me toca hacer el servicio militar. Y ahí ese servicio militar lo hago en el Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, donde tuve 13 meses. Los 13 meses estuve dentro. ¿Pero por qué estuve 13 meses? Porque al poquito tiempo de estar, un sargento primero del casino de suboficiales se enteró que yo era acordeonista. Y todas las noches me llevaban al casino de suboficiales a tocar el acordeón. Para muchos suboficiales que eran de la zona de Entre Ríos y de Corrientes. Ellos trabajaban en Rosario y yo tenía que ir a tocar el acordeón. Por supuesto que gracias al acordeón me salvé de muchas guardias. Casi no hice guardias, pero me tocó estar 13 meses porque no me dejaron salir hasta el último día. Claro, lo querían escuchar. Claro, querían escuchar el acordeón. Llego al año 71 y ahí llega el año 71 donde yo vengo, encuentro a mi padre acá, hablo con mi padre y me dice mi papá, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Mi papá en ese momento era ferroviario, al mismo tiempo era vendedor de maquinarias agrícolas. Me dice mi papá, si querés te compro un autito, podés empezar a salir hacia los campos a vender herramientas. Bueno, papá, a ver, lo voy a pensar. Yo vengo del servicio militar, como puede venir cualquier soldado, prácticamente sin dinero. Entonces yo tenía que buscar mi forma a través de ganarme mi vida. Empiezo a ir a algunos bailes, empiezo a mirar los músicos de ese momento. Y se me da por volver un día y le digo a mi padre, papá, a mí me gustaría nuevamente colgarme el acordeón para ver si yo puedo golpear con esto. Pero no, dice, ahí ya hay otro tipo de música. No, pero yo le tengo fe, papá. En ese momento, acá alrededor de Casilda, había muchos bailes de campo. Entre ellos, Campo Careta,